Mucha atención, el conservador José Antonio Kast es el presidente electo de Chile con el 57,44% escrutado. En el balotaje de este domingo suma el 59,16% de los votos frente al 40,84% de su rival, la comunista Janet Jara. La tercera fue la vencida para Kast, candidato del Partido Republicano de Chile, quien volvió este año a la carrera presidencial tras su segundo lugar en las elecciones de 2021 que ganó el hoy presidente saliente Gabriel Boric. Abogado y exdiputado, cuenta con un discurso centrado en el orden, la seguridad y la defensa de los valores tradicionales. A sus 59 años capitalizó el desgaste del oficialismo y se presentó como la alternativa firme frente a la incertidumbre política y económica actual. La tercera es la vencida. Y no hablamos solo de ganar una elección. Hablamos de recuperar un país, nuestro país. Con 59 años y de ascendencia alemana, este abogado de profesión ha participado en 3 elecciones presidenciales. Padre de 9 hijos, inició su carrera en 1996 como concejal y en el año 2000 llegó al Parlamento para ser diputado por 4 periodos consecutivos. Hizo parte también del conservador Partido Unión Demócrata Independiente, pero renunció en 2016 para lanzarse un año después como independiente en su primera campaña a la presidencia. Desde 1991 está casado con la abogada María Pía Adrizola, quien ha sido su motor y compañía. No conozco mejor arquitecta que Pía, no conozco mejor ingeniero que Pía, no conozco mejor jardinera que Pía, no conozco mejor peluquera que Pía. Es decir, es totalmente multifuncional y uno se siente como que no es capaz de hacer nada. Su esposa ha sido fundamental tanto en lo familiar como en lo político. Compone y canta junto a sus hijos los jingles de campaña. Chile necesita a José Antonio Kast. La religión y la familia Kast es eje central. El candidato se declara abiertamente católico practicante y es miembro activo de un movimiento espiritual nacido en Alemania. Nosotros somos católicos practicantes, la misa dominical es parte de nuestra vida. Este año evitó temas controversiales como el aborto y el matrimonio igualitario para centrarse en su enfoque de mano dura con un plan implacable para combatir el crimen organizado. ¡Basta! ¡Basta de atropellos! ¡Basta de inseguridad! ¡Basta de miedo y de temor! En campaña defendió la política del presidente Nayib Bukele. Alineado con el modelo salvadoreño, instó a la construcción de nuevas cárceles en Chile. Necesitamos más cárceles, grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficio para estos criminales. Necesitamos más Bukele y menos Boric. En cuanto a la migración irregular, el candidato tiene por bandera medidas estrictas en los cruces fronterizos. Nosotros vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Los vamos a cerrar de manera física, como vieron ahí ustedes, con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones, rejas. Según Kast, Chile enfrenta una crisis total por la ineficacia del gobierno de Gabriel Boric. Tenemos claro que lo que hoy día se vive en Chile es una emergencia, una crisis total que nos hace unirnos para enfrentar el desastre, el mal trabajo, la ineptitud, la ineficacia del actual gobierno. A nivel internacional, la postura del republicano frente al régimen venezolano ha sido tajante. Ha reconocido y respaldado en innumerables ocasiones el trabajo de la líder de la democracia y la paz, María Corina Machado. El premio que ha recibido María Corina Machado nos enorgullece a todos porque pone en evidencia que hay un narcodictador en Venezuela que impide la democracia libre y que al menos esa organización de premios Nobel hizo algo que no han sido capaces de hacer organismos internacionales, apoyados permanentemente por la izquierda. Mucha atención, primera reacción de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, reconociendo su derrota en este tuit. Ha escrito: la democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria, juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho. La noticia en este momento: José Antonio Kast es el presidente electo de Chile después del balotaje de este domingo. Janet Jara confirma entonces que se ha comunicado ya con
el presidente electo y le ha deseado éxitos en su futura labor como mandatario a José Antonio Kast. Además, ha reconocido, palabras textuales, que la democracia habló fuerte y claro. En cualquier momento, entonces, se estará dirigiendo a los chilenos. Vamos a ver la imagen desde su comando de campaña. La aspirante, o hasta ahora aspirante presidencial, Janet Jara. Este es el ambiente a esta hora desde su comando. Volvemos en Chile con Bastián Gajardo, abogado y analista político. Bastián, primeras reacciones a este triunfo. Y efectivamente un triunfo contundente por parte de José Antonio Kast, casi el 60%, que era lo que se proyectaba. Las más optimistas señalaban que podía ser inclusive el 62% que se había obtenido en la elección del rechazo, pero este casi 60% habla claro. En todas las regiones de Chile ganó José Antonio Kast, salvo en algunas comunas de la región metropolitana, donde Janet Jara obtuvo una mayoría, pero una mayoría que fue muy acotada respecto de los votos a favor de José Antonio Kast. Después de 1 hora y 10 minutos, el CERVEL, ¿cierto? Que en nuestro sistema electoral ya señalaba con el porcentaje de las mesas escrutadas que el nuevo presidente de Chile ya era José Antonio Kast, algo de lo cual los chilenos estamos muy orgullosos por la transparencia y la rapidez de este servicio, que después de 1 hora, repito, y 10 minutos, ya había señalado que José Antonio Kast era el nuevo presidente de la República por el año 2026-2030. Y otra gran noticia, Janet Jara, inmediatamente después de estos resultados que le dan el triunfo a José Antonio Kast, reconoce su derrota. Sí, inmediatamente en su comando y mediante un Twitter, ya reconoce la derrota y establece que llama a José Antonio Kast para felicitarlo. Ahora hay que estar a la espera del llamado del presidente y luego ya en los próximos días se estará conformando el nuevo gabinete de José Antonio para efectos de instalarse ya en marzo del próximo año. La otra gran noticia, Chile está sellando en este momento su regreso, su viraje hacia la derecha. Chile pasó de la revuelta social al clamor por mayor seguridad. 6 años después de que la juventud se levantara contra la desigualdad y propiciara el ascenso de la izquierda al poder, el país se vuelca nuevamente hacia el liberalismo. La Plaza Italia fue el epicentro de las protestas que sacudieron a Chile hace 6 años. Un movimiento social que llegó a reunir más de 1 millón de personas en las calles de Santiago. Se levantó contra la desigualdad social, clamando por mejor salud, pensiones y educación. En vísperas de las elecciones del domingo, en un país que parece volcarse hacia la derecha, el espacio fue despojado de los símbolos de las manifestaciones y está siendo transformado. Si creen que nos vamos a desilusionar porque hace 6 años no pasó nada, es imposible. Lo que sí nos queda es poner foco en esos 5.2 millones de compatriotas que no han terminado la educación básica y no tienen acceso a terminar la educación media y menos un futuro digno. El fervor reformista desatado por el estallido llevó al poder en 2022 a Gabriel Boric, el presidente más izquierdista de Chile, en medio siglo y el más joven de su historia, que prometió convertir al país en la tumba del neoliberalismo. Meses después sufrió una derrota aplastante cuando los chilenos rechazaron masivamente una propuesta constitucional progresista, pese a que luego también desestimaron en las urnas un proyecto de la Carta Magna conservadora. No hubo cambio en nada, como que la gente igual votó en la apruebo después, votaron rechazo después, usualmente, entonces como que fue un retroceso, como que no se llegó a cabo todo lo que estaban pidiendo en ese momento en el estallido. Las manifestaciones, que iniciaron en octubre de 2019 y se extendieron hasta marzo de 2020, reflejaron 30 años de frustración frente al modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el vandalismo, la destrucción y los saqueos generalizados amargaron a los chilenos, acostumbrados a ser uno de los países más seguros de la región. En los años posteriores, el aumento en el crimen organizado, que la mayoría asocia con la inmigración irregular,
puso en el centro el clamor por más mano dura. Puede que llegue un gobierno de derecha, pero yo de verdad que no creo que sea esa derecha tan radical. No es Hitler el que va a llegar. Las consignas del estallido, incluida una flexibilización de las restrictivas leyes de aborto, fueron quedando fuera de la discusión electoral. Hay una nueva actualización. A esta hora, José Antonio Kast tiene el 58,61% versus el 41,39% de Janet Jara, escrutado el 83,43% a esta hora en Chile. Bastián, ¿qué fue lo que selló finalmente ese viraje de los chilenos desde la izquierda hacia la derecha nuevamente? Lo que selló ese viraje, Nicolai, fue el circo que significó el primer proceso constitucional, en donde habían diversos personajes como la tía Pikachu, como el pelado Bade, que finalmente acaban con el proceso constitucional, y finalmente la misma gente de centro izquierda más moderada establece o señala que este gobierno, conjuntamente con esos personajes, se farrearon, en este caso, esta elección y le entregaron el gobierno a la derecha. ¿Por qué? Porque este gobierno de igual forma lo hizo pésimo. Este gobierno, el gran caballo de batalla, y por eso surge Janet Jara, es la reforma previsional, ¿cierto?, de los trabajadores, que finalmente se aprobaba con votos de la centro derecha, pero que hoy en día tiene casi 1 millón de cesantes en Chile, más un porcentaje de gente que está en negro o que no está formalizada. Ese fue el gran caballo de batalla de este gobierno. No hay ninguna otra reforma estructural, no hay nada que se le pueda atribuir para que la gente pudiese pensar que un gobierno de continuidad lo haría mejor que un gobierno eventualmente de derecha como es el de José Antonio Kast, que viene a señalar que esto es un gobierno de emergencia por todas las situaciones de inseguridad, de desempleo, de baja actividad económica que se arrastran del gobierno de Gabriel Boric, que en todos los ámbitos ha sido polémico y ha sido o ha derivado en situaciones que han afectado tanto a los chilenos y han afectado a la democracia. Aquí vale la pena revisar, Bastián, los resultados anteriores. Con esta guía, con este faro, con esta cifra como dato principal, más de 6 millones de votos. Acaba de superar ese hito el candidato José Antonio Kast. Vamos a compararlo con las anteriores elecciones y nos remontamos a los comicios de primera vuelta de 2021. Vamos a trasladarnos precisamente hacia ese año. Nos vamos a devolver en el tiempo. José Antonio Kast ganaba esa primera vuelta con un 27,9%, 1,9 millones de votos. Gabriel Boric, el actual presidente, 25,8%, 1,8 millones de votos. Franco Parisi, el candidato antisistema, que también compitió este año, 12,8%, frente a una cantidad de votos de 899.239. Le siguió Sebastián Sichel con el 12,7%. 898.931 votos de la Unión Democrática Independiente. ¿Cómo quedó el balotaje ese año? Gabriel Boric con el 55,8%, 4,6 millones de votos, frente a José Antonio Kast, quien perdió en ese año en su segunda contienda con el 44,1% para 3,6 millones de votos. Gabriel Boric en ese momento sumaba para sellar su triunfo 4,6 millones de votos. Hoy José Antonio Kast está obteniendo 6 millones de votos. Bastián, ¿qué nos dice esto? A ver, en la historia de la República de Chile jamás un candidato había ganado en todas las regiones. Esto es algo inédito, es una victoria aplastante sobre el actual gobierno y sobre el comunismo. En la primera elección, José Antonio Kast, cuando fue la primera vez que ingresó a la papeleta para ser candidato presidencial, sacó el 8% de los votos. O sea, ahora en su tercera elección ya gana y con una victoria aplastante y en todas las regiones de Chile. Por lo tanto, el ascenso meteórico de José Antonio Kast ha sido impresionante, increíble, y esto se debe a muchos factores. José Antonio Kast recorrió todas las comunas de Chile, una por una, incluso no fue a debates para seguir recorriendo estas comunas. José Antonio Kast
tiene un plan de emergencia finalmente, que es lo que necesitan los chilenos. La vida de los chilenos, la calidad de vida se ha deteriorado bastante desde que inició este nuevo gobierno. Sumado a eso también lo que ha sido este propio gobierno en sí, con todas las polémicas había y por haber que han existido, con la falta de gestión del presidente de la República, de sus ministros, con la falta de autocrítica. Hay una rotativa ministerial muy baja, los ministros se han equivocado una y otra vez y no hay responsabilidad. Este gobierno dejó caer a la candidata Janet Jara por su falta de responsabilidad, por su falta de responsabilidad política finalmente y por su falta de gestión. Además del profundo, podríamos decir, anticomunismo que existe en Chile y la creencia en los valores de la libertad. José Antonio Kast llega a este porcentaje de votos porque desde el centro hasta la derecha más radical se unen para sacar adelante su candidatura, porque enfrente tenían una candidata que representaba al Partido Comunista que tiene como principios en su declaración que ellos propugnan la instalación del marxismo-leninismo en la sociedad. Es que, Bastián, no podemos olvidar eso, porque cuando fueron las primarias a mitad de año, pues muchas voces salieron a decir que la elección de una candidata del Partido Comunista pues terminaba por dilapidar las aspiraciones del oficialismo. Exactamente, muchos después se arrepintieron y señalaban que la candidata ideal era Carolina Toá, una candidata que podríamos decir que era de centro izquierda. Pero Janet Jara venía apalancada por la reforma previsional que había logrado el gobierno y que era su caballito de batalla para poder llevar adelante la candidatura. Pero finalmente que sea parte del Partido Comunista fue la lápida que selló su candidatura, e incluso ya en las últimas semanas ella apostaba por señalar que si era electa presidenta de la República iba a renunciar al Partido Comunista. Sí. Es que ella se quería... Era militante comunista desde los 14 años. Sí, claro, es que no pueden cambiar tus principios. Sí, evidentemente... la elección y decir, ya no soy comunista, voy a renunciar al Partido Comunista. Es que ella sabía que esto le iba a costar votos y por eso intentó desvincularse también del Partido Comunista para afiliarse más a ese rótulo de candidata del oficialismo. Vamos a recordar los datos de la primera vuelta presidencial. En noviembre pasado, Janet Jara estaba en el primer puesto con 26,8% para 3,48 millones de votos, seguida de José Antonio Kast con el 23,9% para 3,1 millones de votos. Franco Parisi, 19,7%, la gran sorpresa de la jornada, para 2,5 millones de votos. Y Johannes Kaiser, el libertario, 13,9% para 1,8 millones de votos. ¿Hacia dónde se fueron los votos para terminar inclinando la balanza en favor de José Antonio Kast, Bastián? Evidentemente los votos de Johannes Kaiser, los votos de Evelyn Matei, que salió en este caso quinta, se fueron a José Antonio Kast, y la mayoría de los votos de Franco Parisi, aun cuando él llamó a votar nulo o blanco, terminaron inclinando la balanza definitivamente a favor de José Antonio Kast. Esos votos finalmente, con Johannes Kaiser y Evelyn Matei, José Antonio Kast ya lograba casi el 50% de los votos. Pero sumado a un porcentaje de los votos de Franco Parisi, termina finalmente por entregarle en este caso la victoria a José Antonio Kast, sobre todo en las regiones del norte, y por eso José Antonio gana en todas las regiones de Chile finalmente. Último minuto en NTN 24. Atención, está en la esperada llamada de felicitación del presidente saliente Gabriel Boric al presidente electo José Antonio Kast. Y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento. Que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto que si el 11 de marzo
juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado, ¿no es cierto?, de cómo hacer la mejor transición que se pueda y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que hoy día están pendientes. José Antonio, esta llamada tiene una particularidad, que es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto... Con esta llamada de felicitación y el pedido de una transición ordenada de José Antonio Kast concluimos.